A mi amigo que su ex está embarazada enfrente de su novia. Tienen la oportunidad de conocer hombres en la app para parejas de Facebook, piérdasela. Por cariño, si tienes que volverte más pequeño para encajar, si amar se siente como caminar sobre vidrio, entonces eso no es amor. En un principio no le presté atención porque supe que era casado y con 3 hijos. El tiempo transcurrió y por peleas entre mi madre y mi abuela nos mudamos a otro poblado, casi a 1 hora de distancia. Comenzamos. Estoy embarazada del medio hermano de mi esposo. Soltarte el trauma más grande de mi vida. ¡Ay, así! Estás en un lugar seguro. A mi amigo que su ex está embarazada enfrente de su novia. No has sabido. No, a mí me encanta el arroz. Tu ex ya está panzona, güey. ¿Cómo que está panzona, loco? ¿De quién? Pues ya sabes. Ya que le da flores, ya ves, ¿por qué crees que le da flores? Loco. Sé prudente. De ese vato se fue. Embarazar, loco. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Pues ya sabías. Me lleva a la vez. ¿Y a ti qué te importa? ¿De qué? Pues ¿Que no. esté embarazada? ¿Qué te interesa? O sea, ¿todavía tienes interés en ella? ¿Que te importa que esté embarazada, que te da coraje? No, no. Entonces, ¿por qué estás diciendo cosas? Nuestra relación es punto y aparte ya de ella. ¿A ti qué te importa lo que ella haga con su cuerpo? Yo no, nomás... pues, oye, si quieres vamos y le llevamos unos pañales, pues ya ves que el otro no le compraba nada, como dices tú. Ella puede ser de su vida un papalote, Ay, Isabela, por no me Dios, importa. qué bien, Raúl. ¿Y por qué te enojas? No me enojé, solamente me dio un calambre en la Porque fue pierna. con el vato que la engañaba, pues. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué te importa? Ahorita vengo. Eso ya pasó. Voy a comprar un... Voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Los hombres y las mujeres realmente pueden dejar de amar a su primer amor o aquella persona que más amaron en su vida? Y antes de responder, piensa bien, porque la respuesta puede incomodar a muchos. Esta es una inseguridad que se nos genera tanto a hombres como a mujeres. Imagínate salir con una persona por la que sientes un alto nivel de atracción, porque todo el tiempo esté hablando de su ex o mencione a su ex. ¿Te ha pasado esta situación? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Esto te genera alguna clase de inseguridad? Todos hemos pasado por esta experiencia. Si te ha sucedido a ti, cuenta tu experiencia en los comentarios. Cuando generamos una inversión o un apego emocional hacia una persona y esta persona habla constantemente sobre alguna expareja o exparejas, esto nos lleva a cuestionarnos nuestro valor como personas. Nos genera inseguridad. Incluso nos lleva a pensar que está con nosotros simplemente por el hecho de que no puede estar con esa persona. Todas estas inseguridades y miedos que nos genera este tipo de comentarios por parte de nuestra pareja se convierten en celos. Los celos son parte de nuestra naturaleza, pero cuando ya se tratan de celos tóxicos, lo mejor es tener la madurez emocional para decir aquí no es y pasarse a retirar a tiempo. Pero esto es bastante complicado, porque es ir en contra de nuestras emociones, alejarnos de la persona con la que realmente queremos estar. Y eso conlleva un gran trabajo interno. Pero nuestra paz siempre tiene que estar por encima de todo. Continuamos. Tienen la oportunidad de conocer hombres en la app para parejas de Facebook, piérdasela. Conocí un ingeniero agrónomo en esa app, hicimos match, yo realmente pensé que era el hombre de mis sueños. Tuvimos una primera cita maravillosa, un lugar espectacular, una conversación súper chévere. O sea, yo dije, este es. Pero no era, niñas, no era. Todo se dañó después de que me invitó a conocer su apartamento. De ahí en adelante, todas las citas eran en su apartamento. Y les puedo decir que duramos casi 1 año. Y en todo ese tiempo solamente me invitó a la salida de la primera cita. Después de ahí nunca me gastó ni un chicle. Es más, un día me dijo a mí que comprara los y que los llevara a su apartamento. Y yo estaba tan enamorada que yo hacía todo lo que ese man me dijera. Me pedía mi moto prestada y me la entregaba sin gasolina. Era tan así que un día se puso a pelear con un taxista por 500 pesos. ¿Quién pelea con alguien por 500 pesos? Pero bueno, digamos que lo que fuera tacaño era lo de menos. Cuando yo lo conocí a él, él me dijo que era un hombre soltero. Y como las citas siempre eran en su apartamento, pues yo le creí que era un hombre soltero. En su apartamento. Resulta que este hombre era comprometido. El apartamento era de su mujer. Ella lo había comprado. Ella lo había amoblado. Y bueno, entonces se acabó la relación. Yo terminé con eso y todo bien. Pero él me debía 300.000 pesos. Entonces claramente se los cobré. Resulta que esos 300.000 pesos los había utilizado para comprarle un ramo de flores a su mujer, a su esposa, a su señora. Pero bueno, yo con mucha rabia y todo, para mí lo más importante en ese momento era que me pagara. A lo que el señor se enoja,
me insulta y me amenazó por haberle cobrado los 300.000 pesos. Por eso, niñas, citas por la app de Facebook. ¿Tú crees que una mujer puede amar sin condiciones? Escríbelo antes de seguir viendo este video. La duración del noviazgo fue de casi un año, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan distintos somos los hombres y las mujeres? Vamos a analizarlo. Tienes una primera cita y te la pasas increíblemente bien. ¿Qué es lo que solemos hacer? Tendemos a idealizar a la persona. Tendemos a generar expectativas en la persona. Tendemos a crear escenarios en nuestra mente sobre un futuro juntos. No somos tan diferentes hasta este punto, ¿o sí? Sales en una segunda, tercera, cuarta cita y la experiencia es completamente distinta. Pero nos aferramos a lo que la otra persona nos hizo sentir en la primera cita. Y nos engañamos a nosotros mismos para permanecer ahí, pensando que la otra persona va a cambiar. ¿Qué tan distintos somos? Nos enamoramos tanto de una persona o de la versión idealizada que tenemos de esta persona que nos lleva a hacer todo lo que esa persona nos... Tanto así que llega un punto en el que la otra persona se aprovecha de nosotros. Les hago la pregunta nuevamente. ¿Qué tan diferentes somos? ¿Qué harías si descubres que tu pareja de casi un año de relación está comprometido y que has estado compartiendo las mismas sábanas, la misma cama, el mismo baño y todavía tiene la audacia de pedirte dinero prestado para sorprender a su prometido o prometida? ¿Qué tan distintos somos los hombres y las mujeres? Todos hemos pasado por una o más de estas situaciones. Si han pasado por otra situación, compártanla en los comentarios. Por lo tanto, no se trata si eres hombre o eres mujer. Realmente se trata de elegir correctamente a la persona que tienes a tu lado. Recuerden que pueden agendar una asesoría 1 a 1 con el Dr. Contreras. Pueden apoyar nuevas secciones dentro del canal, suscribiéndose y volviéndose miembros del canal. Sigamos. Que todavía no estoy listo para una relación. ¿Todavía? Escúchame, si sabes que ya tienes canas, tuviste libreta electoral, ¿me estás diciendo que estás más cerca del amor que de una relación? Los seguros ya ni te quieren asegurar. No es que necesites una novia, necesitas un bastón. Si sabes que en 2 años cuando te quedes sin pelo va a ser más difícil, ¿no? Te van a decir Krillin. Si esta es tu primera cita, toma este comentario con humor. Disfruta la cita y simplemente pásate a retirar. Y estás ahí, trata de pasar un momento agradable. Amar por cariño, si tienes que volverte más pequeño para encajar, si amar se siente como caminar sobre vidrio, entonces eso no es amor, es una trampa. Porque el amor no debería sentirse como una lucha constante por ser suficiente, ni exigirte que te traiciones a ti mismo para sostenerlo. No es un juego de poder ni una moneda de cambio que solo se entrega si cumples ciertas expectativas. Yo creo que el amor es libertad dentro de un vínculo, es elegir estar sin perderse en el otro. Amar no es desaparecer, amar es ser. Y permitir que el otro también lo sea, sin que ninguno tenga que encogerse para hacer. Muy bonito, la neta, pero hay un problema. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sentía que no estaba interesada en mí, ¿sabes? De que, no sé, pasaban 3 días y no me contestaba o ¿sabes? O me bateaba, invitarla a salir y cosas así. Entonces yo decía, güey, no entiendo. Y la verdad es que Farid le echó demasiadas ganas. Fueron años de estar detrás de mí, insistiendo, pues bueno. Que ya no volvimos a hablar después de la posada. Pasó un año para que nos volviéramos a reencontrar, güey. Exacto. Y a ver, contexto aquí. Ay, no, ahí va. Se va a poner bueno. ¿Qué pasó durante todo ese año? ¿Verdad? Pues bueno, pues Farid se hizo su cuenta de Facebook, como ya he dicho. ¿Verdad? Tuvo pues un considerable éxito. Empezó a crecer, tener seguidores. ¿Verdad? Se convirtió en una figura pública. Y no sé, ahí se las dejo. ¿Verdad? Ahí se las dejo a ver si quizá, ¿verdad? Eso pudo haber influido para que posteriormente ahora sí como que me volviera a lo mejor más atractivo para ella. ¿verdad? Pues, ok. Pues, Vatos, el otro día en TikTok me topé unos videos del Farid Dieck con su próxima esposa, en donde básicamente la morra le dijo, güey, al chile ni me gustabas y allá andabas tú rogándome. Una parte inclusive él hace hincapié en que ella nunca le había hecho caso hasta que él empezó a ser famoso en Facebook. Qué romántico, sí, lo tuve de como 4 años. Él le echaba ganas, de verdad que se esforzó por ganar mi amor. Entonces ya cuando tú te pones a analizar todo este pedo, te das cuenta que pues ella no lo pelaba pues porque este güey valía. Y le empezó a ser atractivo en el momento en que este güey empezó a despuntar. Si nunca hubiera despuntado, nunca lo hubieran pelado. Ah, ya sí es. El problema real es que cuando el exponente no actúa con lo que profesa,
solamente te muestra un claro reflejo, demagogia y monetizar. No puedes dar un consejo cuando tú mismo pisoteas tu forma de pensar. Pero en fin, eso es lo de hoy. Mentir para ser famoso. Yo soy tu amigo La Pulga 849 y les mando unos besotes opresores. Cuídense. Antes hubiera abordado este tema desde un lugar muy distinto. Pero todos hemos sido Farid. Hombres y mujeres. Absolutamente todos hemos sido Farid. Como personas nos es muy sencillo no tolerar migajas cuando se trata de una persona por la cual no sentimos un alto nivel de atracción. En estos casos en particular, nadie está dispuesto a aceptar migajas. Pero cuando sientes un alto nivel de atracción por esa persona, es muy sencillo actuar desde un lugar emocional. Es muy sencillo ignorar los consejos que tú le das a tu audiencia, a tu comunidad. Porque tener esta fortaleza para ir en contra de tus emociones, ir en contra de lo que genuinamente quieres hacer. Y esto es estar con esta persona. Es muy sencillo cuando se trata de darle un consejo a otro. Pero es igual de sencillo cuando nosotros pasamos por esta situación. Hablemos con honestidad, hombres y mujeres. No es nada sencillo. Tener a la persona acá y tener la capacidad de levantarte de la mesa y pasarte a retirar. Farid se me hace un hombre muy talentoso, una gran capacidad para comunicar, una gran capacidad para transmitir emociones, una gran capacidad para narrar una historia. Pero todos podemos ser Farid, y lo hemos sido. Y sobre todo cuando nos encontramos en un estado de vulnerabilidad. Es muy fácil caer en este tipo de relaciones, pero es muy difícil salir de ellas. Muy difícil. No creo que lo haga por monetización. Él realiza muchos análisis de películas y son videos que no monetizan. Y aún así, él se da el tiempo de hacerlos y de publicarlos. Si ustedes me preguntan si he pasado por esta situación, la respuesta es sí. He pasado varias veces por esta situación. Esta es la razón por la cual puedo empatizar con él, en lugar de decirle hipócrita. Todos, absolutamente todos, hemos estado ahí. Y esto es lo que busco promover con mis videos. Que ustedes puedan estar acá arriba con una persona y tener la capacidad de levantarse de la mesa y retirarse en caso de ser necesario. ¿Quieren trabajar en esta área? Agenden una asesoría a uno con el Dr. Contreras. Estoy aquí para apoyarlos. Continuamos. Durante mi época de secundaria conocí un hombre que manejaba buses de ruta. Mi colegio quedaba como a unos 40 minutos de distancia y por eso lo conocí. En un principio no le presté atención porque supe que era casado y con 3 hijos. El tiempo transcurrió y por peleas entre mi madre y mi abuela nos mudamos a otro poblado, casi a 1 hora de distancia. Allá empecé a asistir a la universidad y me volví a encontrar con ese hombre quien me dijo que se había separado de su mujer. Empezó a enamorarme y caí como estúpida. De allí quedé embarazada y cuando fui a buscarle para darle la noticia lo encontré besuqueándose con otra mujer. Eso me dolió en el alma y para rematar me dijo que él no iba a dejar a su esposa e hijos por mí y que por los únicos que había puesto la firma con gusto para darles el apellido era por los hijos que tenía con su esposa. De allí me fui enterando que no solo tenía hijos con su esposa, sino con diversas mujeres más. Y aunque lo demandé por pensión alimentaria y gané el caso, nunca terminó de pagar lo que estipuló el juez. Era un lío que me diera dinero para las cosas de mi niña, pero afortunadamente terminé mis estudios universitarios y pude conseguir empleo y trabajé para darle a mi hija lo mejor que podía. Pasaron los años y de mensa volví a salir embarazada y tuve un niño. Que si con mi niña fue mal padre, con el segundo hijo, peor. Conseguí un trabajo permanente, pero era en un área de difícil acceso y demoraba hasta 2 meses que no sabía nada de mis hijos. Por más que traté de llevar bien las cosas con él, para que mis hijos tuvieran la oportunidad de tratar a su padre, fue inútil. No les demostraba cariño y los trataba con indiferencia. Quiero que se imaginen el siguiente escenario. Un día se levantan y de la nada empiezan a recibir atención y validación, piropos, invitaciones a salir de personas de tu edad, o mejor dicho, personas de todas las edades. Llega una persona que sabe generarte una montaña rusa de emociones que nunca has experimentado y empiezas a ignorar cualquier tipo de bandera roja. En este caso en particular, es un hombre casado, que es un hombre infiel, que tiene hijos con varias mujeres, y no se hace responsable de ninguno de ellos, y a tan temprana edad
Es tan difícil tener un control de tus emociones que vuelves a cometer el mismo error, lo que experimenta la mujer desde muy temprana edad. Nosotros como hombres lo empezamos a experimentar después de los 30. Y eso sí hemos tenido buenos resultados en nuestro proyecto de vida, en nuestro propósito. Has sido invisible para las mujeres toda tu vida. Y de la nada una mujer te hace un piropo. Esto te llena de felicidad. Como es algo que nunca has experimentado, empiezas a idealizar a esta persona. Empiezas a ignorar sus banderas rojas. Incluso llegas a perdonar infidelidades. Todos experimentamos esto. La única diferencia es que la mujer lo experimenta a muy temprana edad y el hombre lo va a experimentar solamente si se construye como hombre. Los hombres y las mujeres lo experimentan en diferentes etapas de su vida, pero si algo tenemos en común es que todos hemos tomado decisiones emocionales que muchas veces van a invitar el caos a nuestra vida. Continuamos. Conocí a dos personas en momentos y en tiempos diferentes y él se encargaba de meterle cizaña a mi hija para que les hiciera desplantes y los tratara mal. Y al final me quedé sola por varios años en los cuales me empeñé en conseguir una casa. Hasta que logré un préstamo hipotecario y compré mi casita, gracias a Dios. Pero al trasladarme cerca y vivir ya en mi casa, él quiso volver a pretenderme y le prohibí que volviera a mi casa porque estando yo en mi cuarto, entró y me tomó a la fuerza. Yo traté de liberarme, pero no podía gritar porque me tapó la boca. Él es un hombre alto y corpulento y yo no podía contra fuerza. La verdad, me contuve de gritar para que mis hijos no vieran tan horrendo espectáculo. Con lágrimas en los ojos le dije que no volviera más nunca a entrar a mi casa porque lo iba a denunciar. Él pensó que era broma, pero al día siguiente que llegó le dije, si no te largas, llamo a la policía delante de mis hijos y te verán ir preso. Eso fue peor y fue ahí donde se encargó de envenenar a mi hija contra mí, a tal punto que mi hija empezó a tratarme horrible y me hacía la vida imposible con la pareja que tenía en ese momento. Ella ya era mayor de edad y yo no tuve más opción que decirle que se fuera de la casa. Y ella decidió irse con su papá, o al menos eso pensaba ella. Pero su papá no la recibió en su casa, no quiso que viviera con él y su mujer. Y eso que dice que la mujer la trataba bien y la aceptaba de visita. Aún así, él intentó demandarme por manutención para mi hija, pero el juez desestimó el caso. Ella tuvo que vivir sola alquilando cuartos y trabajar en 2 empleos para poder vivir, pagarse sus cosas y sus estudios. Una profesora le ayudó bastante durante ese tiempo y se logró graduar de la universidad. Mi hijo sufrió mucho todas estas peleas entre madre, hija y abuela porque mi madre y yo también estábamos en constante conflicto. Así que durante 3 años esto fue algo que a mi hijo le causó mucho dolor y aparte pues por tratar de aligerar la tristeza de mi hijo y la reclamadera de mi madre que me decía que buscara a mi hija, me comuniqué con mi hija para que entre las dos le hiciéramos un cumpleaños sorpresa a mi mamá. Desde ese entonces nos hemos relacionado y mejorado nuestra comunicación. Mi hija se casó y aún así ella seguía visitando a su papá y cuando el primer bebé nació, para que su papá conociera al niño, ella tuvo que ir hasta la casa de él, pero el esposo de ella se enojó mucho. Le dijo que hasta cuándo ella iba a andar detrás de su papá y le prohibió que fuera a ese lugar. Le dijo que si él venía a la casa se le recibía, sino que ella no tenía por qué ir. Hasta el sol de hoy, ella no le habla a su papá ni lo llama por teléfono y mucho menos en ocasiones festivas. Su decepción fue tan grande que hasta se quitó el apellido y solo tiene el mío. Ese hombre ha sido lo peor que me pudo pasar porque toda mi juventud la perdí por andar enamorada de un hombre sin valores, sin conciencia e irresponsable para con sus hijos. Este trabajo interno conlleva mucho trabajo, mucho autoconocimiento, mucho tiempo. ¿Y qué es más sencillo? Culpar a tus padres, culpar al entorno o dedicar el tiempo a realizar dicho trabajo interno. Hay hombres que eligen incorrectamente a la madre de sus hijos y esto tiene consecuencias. Hay mujeres que no te van a permitir verlos, aunque des lo que te corresponde, que los van a poner en tu contra. Es un trabajo que conlleva mucho tiempo y sobre todo paciencia, pero al final del día vale la pena. Continuemos. De una seguidora. Comenzamos. Estoy embarazada del medio hermano de mi esposo. Chica, ¿qué dices? Y ellos apenas empezaron a llevar bien.
ya que la mamá de mi esposo fue amante del papá de ellos por muchos años. Y durante ese tiempo nació mi esposo. Y bueno, es que todo pasó muy raro, porque hace 6 años yo entré a trabajar a una fábrica, aquí en Chicago, y desde que entré el supervisor pues me echó el ojo. Y pues yo a él también, ya que es un hombre muy guapo y es un par de años mayor que yo. Eso sí, yo nunca le había puesto los cuernos a mi esposo, pero pasando los meses me empecé a enamorar de mi supervisor y pues empezamos a andar. Y yo le decía a mi esposo que tenía que ir a trabajar los sábados e incluso hasta domingos por overtime. Y a veces sí trabajaba, pero solo mediodía. Y luego pues me iba con el supervisor a triquitear, ya tú sabes. Pasa el tiempo y a los 2 años y medio de andar, él me empieza a preguntar por mi esposo. O sea, así como detalles de su nombre y también por mi suegra. Y se me hizo pues extraño. Y hasta le hice el chiste de que, ahora te va a gustar mi suegra. Pero él se puso serio y me dijo, no, solo enséñame una foto de ella. Y bueno, yo le enseñé fotos familiares y me dijo que él pues ya no me quería ver. Ya no quería pues triquitear conmigo. Que mantuviera mi distancia con él, o sea, agarró como una actitud súper acá, tontita. Y bueno, ya no me contestaba mensajes y hasta empezó a andar con otra chica. De eso pasó 1 año y él hasta se juntó con esa chica y de hecho ya tuvieron un bebé y ella pues se puede decir es la oficial. Pero hace 1 año por un problema que pasó en la fábrica, pues volvimos a tener comunicación y pues se volvió a dar que nos triquiteamos y empezamos a andar de nuevo. Pero esta vez ya era más diferente, porque él igual pues ya tenía su pareja. Así que somos más discretos. Y bueno, a los meses, platicando, yo le pregunto que por qué me dejó de hablar, pues la primera vez que anduvimos, ya que yo sí estaba muy enamorada de él. Y me dijo que él siempre ha estado enamorado de mí, pero que él se alejó porque él, sus hermanos y mamá le tienen mucho rencor, se puede decir, a la mamá de mi esposo, ya que pues ella fue amante del papá de él por muchos años. Y también me dijo que mi esposo es su medio hermano, pero que el papá no se había hecho pues como cargo. Es decir, no le dio el apellido, pero sí le pasaba dinero por debajo bajo a mi suegra. Y pues sí es cierto, porque mi suegra cuenta que ella cuando mi esposo tenía 1 año, conoció al esposo de ella. Y que pues el señor le puso su apellido a mi esposo y lo crió como su hijo. Pero bueno, cuando él, o sea el supervisor, me dijo eso, yo sentía hasta náuseas, porque no podía creer qué tan pequeño el mundo. Pero es que aquí donde yo vivo, media hora de Chicago, son varias ciudades, pero están pues como cerquita. Y casi todo mundo se conoce, o bueno, más bien la gente que ha vivido aquí por años. Y eso es cierto. Pero yo creo que tú dices como los suburbs, los suburbios. Si has vivido ahí por muchos años, todo mundo se conoce. Pero bueno, nosotros seguimos nuestra relación a escondidas, o sea, triquiteando acá. Y hace unos 5 meses yo le dije al supervisor que mi esposo era buena persona y que él pues no tenía culpa de los errores de mi suegra. Y que ojalá algún día ellos pudieran conocerse. Pero o sea, yo le dije eso nada más por decir, pues ya que mi hermana mayor pasó al otro mundo hace unos años y yo siempre he quedado con eso de que no compartí mucho tiempo con ella. Pero les juro, no pensé que lo tomara en serio. Y chicas, este hombre, o sea el supervisor, un día le empezó a mandar mensajes a mi esposo por medio del Face y le dijo que eran hermanos y que quería reunirse con él. Mi esposo al principio se negó y me comentó. Yo obviamente no quería que se juntaran, pero mi suegra le dijo a mi esposo pues que lo hiciera. Les dieron oportunidad, que al final pues es bueno conocer a la familia para que luego en el futuro alguna hija no se triquitee a un primo o cosas así. O sea que pues no se vayan a triquitear entre familiares, ¿verdad? Entonces que mejor se conocieran todos. Y pues ya ahora viene hasta la casa con la mujer de él y su hijo. Hacemos carnes asadas. No es cierto. Pero yo apenas la semana pasada me di cuenta que estoy embarazada. Y sí es de él, o sea del supervisor. Ya que yo hace 2 meses no hago nada, o sea de triquitear con mi esposo porque yo lo rechazo. ¿Sabías que las mujeres infieles suelen estar emocionalmente insatisfechas?
lo que las lleva a sentir indiferencia por ti. A su vez, a buscar un hombre con el que puedan generar una conexión y un apego emocional. Y la mujer requiere de estos dos elementos para tener intimidad. Tomando en cuenta que las mujeres tienen ojos para un solo hombre, ven a este nuevo hombre como el oficial, aunque sea el amante, y dejan de tener intimidad contigo porque consideran que le están siendo infiel a su hombre, aunque tú seas el esposo. Y tú te preguntarás, ¿por qué la mujer permanece en ese lugar? Porque el hecho de que siente indiferencia por ti no significa que seas un buen proveedor, un buen protector y un hombre que sepa brindarle seguridad a una mujer y a los hijos de ambos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la siguiente frase? Le fue infiel a su hombre, a su esposo, y todavía tuvo el descaro de decirle que era su culpa, mientras el hombre le entregó su vida, su tiempo y su lealtad, y ella se lo pagó con una traición. Nadie habla de los hombres que se derrumban por dentro cuando su mujer los engaña, y hay hombres que no se recuperan jamás, y nadie se pregunta por qué. ¿Qué harías si descubres que tu esposa te fue infiel, pero sigue durmiendo a tu lado, negándote la intimidad? Continuamos. Y porque sigo muy enamorada del supervisor y ahora no sé qué hacer y no le he dicho a él que estoy embarazada. Y sí, no sé qué hacer. Chica, quedaste y quedamos jeta abiertas. O sea, no sé ni qué, pues, ni le puedes decir a tu esposo, es tu hijo, porque no has triquiteado con él. ¿Cómo le vas a decir es tu hijo? Pues no, hermana. No, ¿qué le aconsejan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de esta historia? Yo honestamente la sigo procesando en mi cabeza. ¿Qué? No se arrepiente, no llora, no pide perdón, solo dice, las cosas pasan por algo. No siente culpa porque en su mente se convenció de que merecía algo mejor. Hay mujeres que le dicen lo siguiente al hombre: ya no importa de quién sea, lo importante es que estamos juntos. Y lo dicen sin ninguna clase de vergüenza. Y muchas veces el hombre, por falta de amor propio, permanece ahí. Continuamos. De soltarte el trauma más grande de mi vida. ¡Ay, sí! Estás en un lugar seguro. En el Patreon. Ah, no es cierto. Pues es que yo, estaba en edad de tener relaciones. Joven, pero ya era. Sí. Yo tenía mi... Bien. ¿No? Sí. Y mi mamá llegaba bien tarde de trabajar, porque recogían a mi hermanita y todos llegaban bien tarde. Entonces yo un día me la pinté para hacer la fechoría. Eso. Y pues ahí estaba yo, ¿verdad? Ensartada, como una bandería. Estaba yo como un corn dog en mi cuarto. Sí. Y de la nada escucho el portón de mi casa. Y digo, no es, porque mi mamá no llega a esta hora. Y de la nada oigo la puerta de mi casa y digo, y ya es muy tarde. Estaba pasando muchas cosas. Y lo último que oí fue una manita tocando la puerta de mi casa. Mi hermanita, ¿estás llorando, Grecia? Pensé que había sido la mamá, pero no. ¿Estás llorando, Grecia? ¿Y qué hice yo? ¿Qué crees que hice yo? Y tú, sí, pero no de dónde crees. ¿Qué crees que hice yo? Quiero pensar que te detuviste. ¿Y qué más? Lo metiste a tu closet, te vestiste y dijiste, no, estoy bien, son alergias. Empecé a llorar de veras. Mientras nos vestíamos para que mi mamá creyera que estábamos peleando o algo así. Y yo no sé cómo. Ese momento, yo no sé cómo. Y era que, no me puedes hacer esto. Cuando yo te vi, mis mejores años, de que, ¿quién era esa mujer? Y el vato de que, no, pero no es lo que parece. Y ya los dos sudados así. Y mamá después, mamá que estás viendo esto, o sea, el cuarto olía lo que tenía que oler, ¿sabes? Claro, obvio. Claro. Entonces ya cuando salimos, mi mamá me dijo, el cuarto olía lo que tiene que oler si se hace bien. Ándale, exactamente. Entonces, cuando salimos y yo lo estaba despidiendo, a como pudimos, ¿verdad? Y yo temblando como Bambi recién nacido. Y mi mamá me dijo, Grecia, yo entiendo que necesitas platicar, pero no te encierres en tu cuarto. Y yo de que, esto es una casa bien, Grecia, please, no salgas embarazada. Y yo, no, madre, ¿cómo crees? No, estábamos peleando, mamá. Y ese es mi trauma. Y entonces, mis amigas, tenemos 30 años, las hijas de... Por más de 10 años, me han dicho así, estamos todas en silencio en un Uber. ¿Estás llorando, Grecia?
digan, ¿estás llorando? Porque me lo voy a ver. ¿Ustedes cómo hubieran manejado dicha situación? ¿Cómo hubieran reaccionado?